Vamos a ver ahora las razones trigonométricas de los ángulos más importantes y también de ángulos que no están solo en el primer cuadrante, es decir, ángulos que no son solo ángulos agudos. Si dibujamos una circunferencia, por ejemplo, esta circunferencia, como tenemos aquí dibujada, os fijáis que todos los ángulos que aparezcan en el primer cuadrante, en este cuadrante de aquí, por ejemplo, este ángulo, serán ángulos agudos, ángulos más pequeños de 90 grados. Pero si aparecen en otro cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, es decir, si estuviesen, por ejemplo, en este cuadrante de aquí, los ángulos serían mayores de 90 grados. Vamos a ver qué pasa en estos casos. Primero, vamos a ver los ángulos que separan esta circunferencia. Voy a borrar lo que he escrito. Y fijaros, este ángulo de aquí sería el ángulo 0 grados, o también, como hemos visto antes, el ángulo 360 grados. Este ángulo de aquí arriba sería el ángulo 90 grados. Este ángulo de aquí sería el ángulo 180 grados y este ángulo de aquí sería el ángulo 270 grados. Esto lo podéis ver porque si multiplicamos, sabéis que este ángulo de aquí, el ángulo recto, es de 90 grados y si luego multiplicamos 2 por 90 nos da 180 y 3 por 90 nos da 270. Estos ángulos, el 0, 90, 180 y 270, dividen o separan los cuatro cuadrantes. Tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí estaría el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Los ángulos en cada uno de esos cuadrantes van a tener unas características distintas en cuanto a sus razones trigonométricas. Pero veamos primero cómo serían las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, para hacerlo más sencillo. Si tenemos un ángulo del primer cuadrante, por ejemplo, voy a dibujar este ángulo de aquí, este ángulo alfa. Fijaros que si yo dibujo este triángulo, podemos imaginarnos perfectamente a la hora de dibujar que esta circunferencia que he puesto tiene de radio 1. Si tiene de radio 1 y le llamamos a este trocito de aquí, este que va de aquí a aquí X, y este trocito que va de aquí a aquí Y, perdón, el seno de este ángulo alfa será el Y partido por, como hemos dicho, que el radio es 1, la hipotenusa será 1, pues el seno de alfa sería Y. Por lo tanto, podríamos entender perfectamente que el seno de el ángulo alfa sería esta parte que sube hacia arriba. De la misma forma, el coseno del ángulo alfa lo podríamos entender como este cateto, el cateto contiguo, que sería x, partido por la hipotenusa, que en este caso es 1, por lo tanto sería x. Y podríamos entender que esta parte sería el coseno del ángulo. Así que, en general, si tenemos en una circunferencia un ángulo cualquiera, podemos entender que esta parte que sube sería el seno y la parte que está en horizontal sería el coseno. Lo voy a poner el coseno en amarillo para que tengáis claro y el seno lo que está en verde. ¿Qué pasaría con los ángulos, estos extremos que os he puesto aquí, el ángulo 0, el ángulo 90, el ángulo 180 y el ángulo 270? Pues vamos a verlo. El ángulo 0 grados en realidad sería el ángulo este. No sube nada, por lo tanto no tendría seno. Su seno, o el seno de 0 grados, sería 0, porque, como hemos visto aquí, la parte verde lo que sube hacia arriba sería el seno. Como no sube nada, pues sería seno, 0. ¿Y el coseno? El coseno del ángulo 0. Pues si os fijáis, el coseno del ángulo 0 sería toda la recta horizontal. Y toda la recta horizontal coincidiría con todo el radio de la circunferencia, que hemos dicho que es 1, por lo tanto el coseno de 0 sería 1. Esto, aparte de verlo gráficamente, también lo podéis hacer con la calculadora y veréis que efectivamente el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Vamos a ver el ángulo 90 grados. Pues el ángulo 90 grados sería este ángulo de aquí. Este ángulo 90 grados, si os fijáis, todo sube. Por lo tanto, si calculamos el seno de 0, sería todo, y todo es todo el radio de la circunferencia, que es 1. Y el coseno de 0, pues es lo que iría hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como no va nada, lo dejaríamos en 0. ¿Qué pasaría, por ejemplo,
O por tanto, ¿qué pasaría con las tangentes? Acordaros que la tangente es seno partido por coseno. Pues en este caso primero, la tangente de 0 grados sería 0 entre 1, queda 0. Pero en este caso segundo, la tangente de 90 grados sería 1 entre 0, pero 1 entre 0 eso no se puede hacer. Por lo tanto, la tangente de 90 grados no existe. Ya os comentaba antes que algunas tangentes no existían. Esto se pone con un símbolo, una E al revés tachada. En este caso, para 90 grados nunca podremos hacer la tangente. No existe la tangente de 90 grados. Si os fijáis, voy a dibujar ahora otra vez otra circunferencia. Cualquier ángulo que se encuentre en este primer cuadrante va a tener un seno que sube hacia arriba y un coseno que va hacia la derecha. Y como habéis visto, siempre el seno es un número positivo y el coseno pues también es un número positivo. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos un ángulo en el segundo cuadrante? Por ejemplo, un ángulo por aquí. Pues si nos fijamos, el seno, que es lo que va hacia arriba, sube, pero el coseno, en lugar de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda. Y creo que a vosotros ya os suena esto de que en el eje de las X, lo que va hacia la derecha es positivo, lo que va hacia la izquierda es negativo. Y en el eje de las X, de las Y, perdón, lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Así que en el segundo cuadrante tendríamos que el seno, como va hacia arriba, sigue siendo positivo, pero el coseno, como va hacia la izquierda, pasa a ser negativo. Vamos a ver en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, si tenemos este ángulo, el seno va hacia abajo, por lo tanto el seno sería negativo, y el coseno va hacia la izquierda, por lo tanto también el coseno sería negativo. Y veamos en el cuarto cuadrante, por ejemplo, este ángulo, el seno va hacia abajo, por lo tanto el seno sería negativo, y el coseno sí que va hacia la derecha, en este caso el coseno sería positivo. A partir del seno-coseno del primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, podemos calcular también la tangente, ya que la tangente solo es seno entre coseno. Por lo tanto, en el primer cuadrante, si dividimos dos cantidades positivas, positivo entre positivo, la tangente también nos dará positivo. En el segundo cuadrante, como el seno es positivo y el coseno es negativo, si dividimos un número positivo por uno negativo, la tangente nos dará negativa. En el tercer cuadrante, si dividimos un número negativo entre otro negativo, menos por menos es más y la tangente nos dará positivo. Y en el cuarto cuadrante, si dividimos un número negativo por uno positivo, menos por más es menos y la tangente nos da negativo. Con esto tenemos definidos los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante y con esto podemos ver que efectivamente podemos tener senos, cosenos o tangentes que no sean positivas, que sean negativas, como sucede por ejemplo en el segundo, tercer o cuarto cuadrante. Vamos a hacer con un ejemplo con la calculadora para verlo perfectamente. Elegimos un ángulo, por ejemplo, del segundo cuadrante. El segundo cuadrante está entre 90 y 180 grados, por ejemplo, el ángulo 120. Si hacemos con la calculadora el seno de 120 grados y nos da que da 0,87, si hacemos el coseno de 120 grados nos da menos 0,5 y si hacemos la tangente de 120 grados nos da menos 1,73. Fijaros que esto se corresponde a lo que yo os he puesto anteriormente aquí. Estamos en el segundo cuadrante porque 120 grados es un ángulo del segundo cuadrante y su seno da positivo, su coseno da negativo y su tangente da negativa, como teníamos aquí puesto. Vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos más importantes del primer cuadrante, es decir, de los ángulos agudos. Si yo dibujo el primer cuadrante, aquí los ángulos más importantes podrían ser o son los siguientes, el ángulo 0 grados y el ángulo 90 grados, que son los que los delimitan, el ángulo que lo divide por la mitad, que la mitad de 90 grados sería el ángulo de 45 grados, y luego los ángulos que lo dividen en tres partes, que sería este y este. Si dividimos 90 en tres partes, tendremos el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados. Estos ángulos del 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados son los ángulos más importantes del primer cuadrante. Y vamos a estudiar sus razones trigonométricas. Las de 0 y 90 grados ya las hemos visto. Ahora vamos a pasar a ver las de 45, 30 y 60. ¿Cómo calcularíamos las razones trigonométricas del ángulo
de 45 grados. Pues si dibujamos un cuadrado, supongamos que este cuadrado tiene de lado 1, si dibujamos su diagonal, podemos calcular por el teorema de Pitágoras qué mide esa diagonal. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, esta diagonal, que le voy a llamar, por ejemplo, x, tendría que x al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque el teorema de Pitágoras, aplicado en este triángulo que os voy a marcar aquí, fijaros que este ángulo de aquí, este, es de 90 grados, por lo tanto es un triángulo rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras, y si lo aplicamos sería la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que no es ni más ni menos que lo que he puesto aquí. Bueno, borro esto para que no nos moleste y continuamos. Si hacemos estas operaciones, esto sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Por lo tanto, x sería la raíz de 2. Sabéis que la raíz de 2 puede ser positiva o negativa, pero en este caso, como estamos trabajando con una distancia, la voy a dejar en la positiva. Ya sabemos lo que vale x, entonces lo borro y pongo ya directamente que esto vale raíz de 2. También sabemos que este ángulo de aquí es un ángulo recto, son 90 grados. Por lo tanto, si yo lo divido por la mitad, este que se queda aquí será de 45 grados. ¿Vale? Entonces tendríamos, si lo dibujo otra vez para que lo entendáis mejor, tendríamos este triángulo rectángulo donde aquí este ángulo es de 45 grados, este lado es de 1, este lado es de 1 y este es de raíz de 2. Aplicando las razones fundamentales, seno, coseno y tangente, tendremos que el seno del ángulo 45 será el cateto opuesto, que es 1, partido por la hipotenusa, que es raíz de 2. El coseno de 45 será el cateto contiguo, que es 1, partido por la hipotenusa, que también es raíz de 2. Y la tangente de 45 será cateto opuesto, que es 1, entre cateto contiguo, que es 1. Y aquí tenemos estos datos que nos dan las razones trigonométricas del ángulo de 45. Generalmente los valores de las razones trigonométricas de este ángulo no los sabemos saber de memoria porque son muy sencillos y además se utilizan muchas veces, pero también siempre tenéis la opción de utilizar la calculadora para averiguarlas si os hace falta. Veamos ahora cómo calculamos las de 60 a las de 30. Para ello me voy a dibujar un triángulo equilátero cuyo lado va a ser 1 también. Sabéis que en un triángulo la suma de todos sus ángulos es de 180 grados. Así que si el triángulo es equilátero tiene 3 ángulos iguales, si dividimos 180 en 3, este ángulo es de 60. Si ahora me dibujo la altura, es decir, divido en 2 este triángulo, tendré que este ángulo de aquí será la mitad del anterior, por lo tanto será 30 grados. Si cojo este triángulo y me lo dibujo aquí, tengo que esto mide 60, que esto mide 30, que esto mide 1, esto como es la mitad me dirá ahora 0,5 o un medio, y esta altura la voy a calcular por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras lo voy a llamar ahora x y tendré que 1 al cuadrado, que es la hipotenusa, es x al cuadrado más un medio al cuadrado, o 0,5 al cuadrado. Haciendo estas operaciones será 1 igual a x al cuadrado más un medio al cuadrado es un cuarto. Por lo tanto, si paso el un cuarto restando y hago estas operaciones, esto sería 4 cuartos menos un cuarto, sería 3 cuartos. Si x al cuadrado es 3 cuartos, x sería la raíz de 3 cuartos. Y la raíz de 3 cuartos sería raíz de 3 partido por raíz de 4, que es 2, raíz de 3 medios. Así que ya en lugar de x puedo poner raíz de 3 medios y a partir de aquí podría calcular las razones trigonométricas, por ejemplo, del ángulo 60. El ángulo de 60 grados, seno de 60 sería el cateto opuesto, que es raíz de 3 medios, entre la hipotenusa, que es 1. Raíz de 3 medios entre 1 da raíz de 3 medios. El coseno de 60 sería el cateto contiguo, que es un medio, entre la hipotenusa, que es 1, que esto me da un medio,
Y la tangente de 60 sería, o bien podemos dividir seno entre coseno, raíz de 3 medios entre 1 medio, o bien cateto opuesto entre cateto contiguo. La cuestión es que da lo mismo raíz de 3 medios entre 1 medio, estos dos se pueden tachar y queda raíz de 3. Pero fijaros que de este mismo triángulo podemos calcular también las razones trigonométricas del ángulo 30. El ángulo 30 lo tenemos aquí. Por lo tanto, si el ángulo 30 lo tenemos aquí, se hace exactamente igual, solo teniendo en cuenta que ahora su cateto opuesto es este y su cateto contiguo es este. La hipotenusa sigue siendo 1. Vamos a hacerlo y tendríamos que el seno de 30 grados sería su cateto opuesto, que hemos dicho que es 1 medio, partido por la hipotenusa que es 1, por lo tanto 1 medio. El coseno de 30 grados sería su cateto contiguo, que en este caso es raíz de 3 medios, partido por su hipotenusa que es 1, que me da raíz de 3 medios, y la tangente de 30 grados sería su cateto opuesto entre su cateto contiguo, que sería 1 medio entre raíz de 3 medios. Fijaros que estos dos se van y se queda 1 partido por raíz de 3. Y con esto tenemos las razones trigonométricas de los ángulos más importantes del primer cuadrante, del 0, del 30, del 45, del 60 y del 90. Del 45 las tenemos aquí, el seno de 45, el coseno de 45 y la tangente de 45. Del 30 aquí, el seno de 30, el coseno de 30 y la tangente de 30. Y del de 60 aquí, seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60. Y acordaros que los de 0 y los de 90 grados ya los vimos anteriormente. Estas razones trigonométricas os las podéis aprender de memoria si queréis, porque como se utilizan mucho, pues si las sabéis, ya las tenéis siempre en la cabeza, o si no, sin ningún problema podéis utilizar la calculadora.